A ver, ¿por qué crees tú que a tu aula le dijeron el formativo? A ver, ¿qué me pueden decir por aquí? Vamos, chicos. ¿Qué vendría a ser el formativo? A ver, ¿qué dicen por aquí? Compañera Urbino ya me menciona pues de que formativo se le va a conocer debido a que está procesándose, está formándose, ¿verdad? Justamente con esto tiene que ver el tema del día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? Chicos, la palabra formativo hace referencia al proceso, hace referencia a los cambios que va a sufrir pues el hombre primitivo para que poco a poco comience a poblar en sociedad, poco a poco comience pues a configurarse en civilizaciones o culturas. Entonces, se le va a llamar formativo a la etapa donde se van a consolidar, se van a procesar, se van a formar, ¿qué cosa? Las culturas andinas, denominadas también como altas culturas o culturas preincas. Las altas culturas, las culturas preincas, son aquellas entonces que se van a formar, se van a cristalizar durante este contexto denominado como el formativo. De ahí proviene la palabra formativo, ¿ya? Entonces, cuando te pregunte a ti en el examen, ¿a qué se le va a llamar periodo formativo? Se le va a conocer al proceso de cristalización, consolidación, formación, ¿de qué? De altas culturas, de sociedades, de culturas preincas sobre nuestro territorio, ¿ok? En eso consiste el término formativo, ¿ya? De ahí proviene el término formativo. Cuando te pregunté a ti, pues, el año pasado, recuerda, estabas en el formativo, justamente tiene que ver, porque ustedes cuando empezaron el año pasado, primero de secundaria, pues, en primero de secundaria, tú comenzaste, pues, a aprender muchas cosas, cosas que de repente, pues, en la primaria no habías conocido. Y justamente a este proceso se le va a llamar formativo, chicos. Ya el inicio, la base, donde poco a poco se estaría dando grandes cambios. ¿Ok? Así es. Muy bien, entonces vamos a ver por aquí lo siguiente. ¿Ya? Veamos. El formativo andino. ¿De qué tiempo a qué tiempo se desarrolla el formativo andino? Bueno, vamos a ver que el formativo andino estaría desarrollándose a partir del año 2000 a.C. ¿Ya? Ahora, la pregunta será, ¿qué está pasando entre los años 2000 a.C.? ¿Por qué razón se estaría relacionando este año 2000 a.C.? Vamos a ver. Vamos a ver entonces por qué el año 2000 a.C. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver que en caso del Perú, ¿qué es lo que está pasando? Se están cristalizando, ¿qué cosa? Se están cristalizando las culturas andinas, ¿verdad? Se está iniciando el periodo formativo andino, ¿verdad? El formativo andino. Eso es lo que está viviendo el Perú. Pero vamos a ver pues que en el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a poner por aquí que en el mundo, también se están formando algunas civilizaciones, ¿ya? Pero esas civilizaciones, ¿qué nombre recibieron? Ponemos por aquí la consolidación de las civilizaciones, del lejano oriente. Cuando dicen lejano oriente, ¿ya? Se está refiriendo, por ejemplo, a la antigua civilización de China, India, Persia, Fenicia, ¿ya? Hebreos, ¿ok? Todas estas civilizaciones se van a consolidar durante ese contexto del año 2000 a.C. Entonces,
Mientras en el Perú se está desarrollando el formativo, en el mundo se están pues consolidando las civilizaciones del lejano oriente. ¿Ya? Ese es el contexto que estaba viviendo el Perú durante el formativo. Ahora, tendrá que ver mucho la consolidación de las civilizaciones del lejano oriente con el formativo andino. Bueno, diremos que sí, debido pues que así como se están formando culturas en el Perú, pues en el mundo también, ¿no? Se están formando culturas. ¿Ya? Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles van a ser las características de esas civilizaciones? ¿A qué se van a dedicar? Por ejemplo, ustedes van a ver en Historia Universal, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar, no te preocupes, ahorita vamos a llegar a eso. Ustedes van a escuchar, con respecto a lo que es Historia Universal, ¿ya? Acerca de, eso de, por ejemplo, acerca de China, India, ¿ya? ¿Qué es lo que van a escuchar ustedes? Van a escuchar, por ejemplo, ¿ya? De que los persas, los hebreos, ¿ya? Los fenicios, van a ser aquellos que van a iniciar con la expansión sobre el oriente, ¿ok? Vamos a ver pues que China e India van a ser aquellas civilizaciones que van a dedicarse a la parte comercial. ¿Qué tipo de productos principalmente están vendiendo tanto China como India? Productos mercantiles, por ejemplo, en caso de China, la brújula, la pólvora, la seda. En caso de la India, las especias, ¿okay? El algodón. Todos estos productos, tanto China como India, van a comercializarlos. Y por esa razón es que estas civilizaciones se caracterizan por ser principalmente comerciales. ¿Ok? Durante mucho tiempo, estas civilizaciones se van a dedicar a esta actividad. Incluso pues Europa, durante el siglo XV, durante el siglo XVI, también estaría pues dedicándose a la venta, a la compra de estos productos orientales. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver que el Oriente, principalmente, chicos, se va a caracterizar debido a la actividad comercial que se está desarrollando. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, este vendría a ser el contexto que está desarrollándose durante el periodo formativo. ¿No, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a ver que este periodo formativo se está desarrollando hasta el año 1532. ¿Por qué razón, chicos, el formativo se está desarrollando en el año 1532? ¿Qué había pasado en el año 1532? A ver, ¿qué es lo que había pasado? Voy a poner esto así para que mi voz se escuche mejor, más fluida, ¿ya? ¿Qué había pasado en el año 1532, chicos? ¿Qué me dice? La invasión de los españoles, ¿no? Muy bien, Urbín. Así es, la invasión de los españoles. Claro. Recordemos, chicos, que este año, 1532, se va a caracterizar por la denominada fecha de la invasión al Tahuantinsuyo, ¿cierto? Esta fecha se va a caracterizar por este contexto. ¿Ya? Pregunta, este año, 1532, aproximadamente, ¿qué siglo refiere? ¿Qué siglo, principalmente? A ver, ¿qué siglo, chicos? ¿A qué siglo hace referencia? Muy bien, claro, estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? Por supuesto, el siglo XVI. ¿Ah? Entonces, vamos a ver, chicos, que el formativo andino se estaría desarrollando hasta el año 1532 o hasta vez del siglo XVI, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón, chicos, el formativo estaría acabando durante este año o este siglo? Porque vamos a ver, pues, que es ahí donde se le pone fin al proceso de formación de culturas. ¿Por qué razón? Recordemos, chicos, que los españoles en sí tenían el objetivo de destruir la antigua cultura, acabar con la cultura que se había desarrollado e iniciar una colonización, una transculturización.
Con esta transculturización, lo que se buscaba era pues cambiar la cultura de los antiguos indígenas y introducirles el cristianismo. Por esa razón es que los autores mencionan que el año 1532 sería la fecha donde finaliza este contexto. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón entonces por la cual se estaría mencionando que el formativo andino finaliza en esta fecha, debido a la presencia de los españoles, ¿ya? Quienes se van a dedicar a destruir parte de la cultura de los antiguos habitantes. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver de qué, con esta pequeña explicación, podemos entender por qué el formativo se desarrolla entre el año 2000 a.C. hasta el año 1530 y 1532. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más tenemos que ver por aquí? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Estas imágenes van a caracterizar justamente el periodo formativo. Por ejemplo, ¿en qué se van a caracterizar? Una de las características importantes vendría a ser la denominada arquitectura. Por ejemplo, ¿qué tipo de construcción vendría a ser esta imagen? A ver. ¿Qué tipo de construcción vendría a ser esa imagen, chicos? Vamos. ¿Qué tipo de construcción? ¿Qué dice por aquí? ¿Eh? Ojo, esta imagen, ¿qué tipo de construcción? Muy bien, Urbino. Una pirámide trunca, ¿verdad? Vendría a ser en este caso una especie de templo, ¿cierto? Estamos hablando de un templo, ¿verdad? Estamos hablando de un templo. Claro. Pregunta, si hablamos de templos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos cuando decimos templo, chicos? Nos referimos a una sociedad teocrática, ¿verdad? Es decir, una sociedad gobernada por quién? Por militares, por los orfebres, por los artesanos, por los sacerdotes. ¿Quiénes gobiernan las teocracias? Chicos, ¿quiénes gobiernan las sociedades teocráticas? Los sacerdotes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos a ver, muchachos, que en el formativo andino, una de las características principales que va a destacar fue la presencia de más templos. Porque tú recuerdas que Caral, por acá me mencionan a Caral, y es cierto, ¿no? Caral justamente presenta a uno de sus templos principales, siendo la civilización más antigua de América, según la autora, la arqueóloga Ruth Shari. Eso es cierto, pero en el formativo, lo que va a pasar es que aumenta la cantidad de templos. ¿Por qué razón en el formativo aumentan la cantidad de templos? Justamente se debe a que las sociedades que van a fundarse, van a formarse, van a dedicarse principalmente a qué? Van a dedicarse principalmente a la agricultura y la ganadería. ¿Y eso qué tiene que ver con los sacerdotes, profe? Tiene que ver mucho. Porque para que la gente tenga buenas cosechas, tenga alimentos, era necesario consultar con los sacerdotes, ya que ellos incluso también tenían conocimientos de ingeniería hidráulica. Los sacerdotes podían crear ductos en el suelo y sobre esos ductos en el suelo se podía llevar el agua de los ríos hacia los valles. Por este conocimiento hidráulico y además pues que los sacerdotes se subían a lo alto del templo y sobre lo alto del templo pues en sí verificaban cómo estaba la condición del clima, los sacerdotes van a tener fuerte prestigio, van a tener una principal importancia, van a ser muy indispensables en estas sociedades. Por esa razón es que aumenta la construcción de los templos durante el formativo andino. Entonces, vamos a ver de que la arquitectura durante el formativo andino se va a representar a través de qué? A través de los templos.
¿Se dan cuenta? Porque estamos hablando de qué tipo de sociedad. Una sociedad teocrática, ¿verdad? Una organización dirigida por ¿quiénes? Por los sacerdotes. ¿Ok? Eso es uno. ¿En qué más va a destacar el formativo? Chicos, el formativo también va a destacar en la parte iconográfica. ¿A qué me refiero con la parte iconográfica? Cuando me refiero a la parte iconográfica, quiero mencionar de que los habitantes, ¿ya?, del formativo van a tratar de representar a sus dioses. ¿Dónde? En los murales de los templos, en la piedra, ¿ok? Lo van a representar incluso hasta en su cerámica. Entonces, la parte iconográfica se va a caracterizar porque los antiguos habitantes del formativo tratan de representar sus creencias, sus dioses, ¿en qué? En los murales de los templos, en la piedra o también en la cerámica. Un ejemplo por aquí vendría a ser esta imagen, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, hace referencia al templo de Garagay. Este templo de Garagay, por ejemplo, se ubicó aquí en Lima, en el distrito de San Martín de Porres, ¿ya? ¿Y cuál vendría a ser la característica principal de Garagay? Si tú te percatas, esta imagen, ¿ya?, está refiriendo pues a ciertas características de la trilogía ceremonial. La semana pasada nosotros habíamos comentado acerca de la trilogía ceremonial. Chicos, ¿qué animales recuerdas tú representaban a la trilogía ceremonial? También llamada como la triada ceremonial. A ver, el jaguar, muy bien, o felino, muy bien, felino, ave y serpiente. La pregunta será, ¿en esta imagen se podrá apreciar esos dioses? Esta triada ceremonial, veamos. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar unos colmillos, podemos apreciar una nariz muy ancha, ¿verdad? ¿Quiénes son los animales que poseen colmillos y nariz ancha? Los felinos, ¿verdad? Por ejemplo, un jaguar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya la imagen de un jaguar. Pero vemos que alrededor de la cabeza de este ser encontramos una especie de círculo, pero con varios surcos, varias rayitas. ¿Qué animales se caracterizan por ser largos y tener pues escamas en su piel? Claro, estamos hablando de la serpiente, ¿verdad? Los ofidios. O sea que encontramos una serpiente, un felino. ¿Ya? Acá en su nariz hay una especie pues de hendidura que le está saliendo, ¿ya? Probablemente sea una serpiente, o está ingresando o está saliendo de la nariz de esta imagen. Y además tiene una especie de garras por el costado. Esas garras, ¿a qué animal estaría refiriéndose? Al ave, ¿verdad? Claro, las aves en general, ¿cierto? Entonces, ¿se puede caracterizar o no con respecto a lo que es la trilogía ceremonial o el culto a los dioses naturales? Se puede apreciar, ¿sí o no? Se puede ver, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que la iconografía va a ser muy importante durante el formativo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, mira, hemos visto la parte de la arquitectura, hemos visto la parte de la iconografía. Vamos a ver también que en el formativo, por acá su compañera me estaba diciendo también hace rato, se da la aparición de la cerámica. Por supuesto, hija, tienes mucha razón. La cerámica viene a ser un aporte muy importante que inicia el periodo formativo, inicia el periodo de las culturas o las altas culturas pre-incas. ¿Ah?
Por ejemplo, esta es una muestra de una vasija que se encontró en Kotosh, Guairajirka. Esta vasija no es tan perfecta, pero viene a ser una muestra de la cerámica, la primera cerámica que se va a encontrar. ¿Ya? Ahora, durante el formativo también va a destacar la representación de seres en la piedra. Y esta representación de seres en la piedra, ¿ya? Sería pues una característica importante porque vamos a ver nosotros después del examen, ya en el tema 7, la cultura chavín, y una de las manifestaciones culturales de la cultura chavín fue la litoescultura, donde los artesanos o artistas de Chavín van a representar a sus dioses en la piedra. Por ejemplo, la estela de Raimondi viene a ser una piedra rectangular donde se va a impregnar la figura del dios Viracocha. Cuando Antonio Raimondi descubre esta estela, se sorprende de la, como que dice, ¿no? Se sorprende pues de la ingeniería, se sorprende del arte de los chavín, ¿ok? Pero vamos a ver que años después, ya, años después, autores como Lumbreras estarían descubriendo pues que Chavín no fue la primera en utilizar la piedra para representar pues las imágenes de sus dioses, sino que una cultura anterior, llamada la cultura Sechín, trató de representar parte de su cultura, parte de su realidad, también en la piedra. Y cuando Lumbreras se dedica a estudiar a Sechín, se percata pues que en esta zona se encuentran muchas estelas, muchas piedras impregnadas con imágenes. Por esa razón es que a Sechín la conocen también como el templo de las estelas, porque hay demasiadas estelas, hay demasiadas piedras impregnadas con figuras. Por ejemplo, aquí podemos apreciar una figura de un guerrero Sechín, ¿ya? Y sobre su cabello se puede apreciar una especie de cabezas. ¿Por qué cabezas? Porque vamos a ver pues que la sociedad guerrera se caracteriza por ser demasiada sanguinaria en sí, radical en las batallas, tanto que a sus enemigos les cortaba la cabeza y esta la va a colocar pues en su vestidura, con el objetivo de atemorizar al resto de sociedades para que no puedan enfrentarse contra ellos. Vendría a ser una característica. Los Nazca, por ejemplo, que se van a organizar a través de una sociedad militarista, van a utilizar las denominadas cabezas trofeo, donde a sus enemigos, después de matarlos, les cortaba la cabeza y se lo colgaba en el cinturón, ¿ya? O lo reducía de tamaño y se lo colocaba como una especie de collar en el cuello. O si no, cogía la cabeza, lo incrustaba en una estaca y eso lo colocaba alrededor de las ciudades. Esta forma de atemorización también era muy importante, porque va a ser una especie de evolución que tenía justamente las culturas durante el formativo. Durante el formativo también vamos a ver que estarían destacando en la presencia de ¿qué? La presencia de la metalurgia, por ejemplo. La metalurgia, chicos, va a caracterizarse por el uso y el desarrollo de los metales. Los metales van a ser trabajados durante el formativo y van a presentar restos de cerámica, ¿no? Y dentro de esas muestras, ya orfebres de metalurgia, se puede impregnar cierta parte de su cultura, por ejemplo, imágenes de sus dioses, o de quizás también de los sacerdotes o las personas que vivían en esa zona, ¿no? Y además, poco a poco, la metalurgia va a ir mejorando, tanto que se van a crear pues estatuillas
de metal. Por ejemplo, esta estatuilla de metal ya vendría a ser llamada la Venus Frías. Esta Venus Frías, ¿por qué se va a llamar así? Porque en sí representa a una mujer. Se llama fría porque está hecho de metal. ¿Ok? Representa parte de lo que fue la fertilidad de la mujer. Así como en la prehistoria, durante el paleolítico, por ejemplo, el Homo sapiens utilizaba la piedra para hacer, pues, estatuillas conocidas como las Venus de Willendorf. Vamos a ver que en el formativo van a utilizar los metales para también crear estatuillas, como el caso de las Venus frías. Esta Venus frías, por ejemplo, pertenece a la cultura Vicus, que lo vamos a ver después, la cual se va a caracterizar por desarrollar más aún la orfebrería. Y esta orfebrería le va a servir a culturas que van a aparecer después de Vicus, por ejemplo, como Moche, como los Lambayeque y Sicán y los Chimús. Todos ellos van a tener parte de la evolución de la metalurgia. Entonces vemos que en el formativo, chicos, destaca bastante la construcción de los templos, la presencia de la cerámica, la iconografía de sus dioses, ¿ok? La representación de sus dioses en la piedra, por ejemplo, ¿ya? O la realidad en la piedra, y también el trabajo de los metales. Todas estas características van a corresponder al periodo formativo. ¿Ok? Entonces, se entiende con esta parte la introducción acerca de lo que fue el formativo. ¿Se entiende con esta parte? ¿Sí? Ok. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me hace saber. ¿Ok? Continuamos entonces. Ponemos por aquí. ¿Qué vendría a ser el formativo? Bueno, ya lo habíamos comentado en la introducción, pero podemos volver a repetirlo. El formativo andino vendría a ser aquel periodo donde se van a formar, se van a cristalizar algunos de los principales elementos culturales presentes en las altas culturas. Cuando dice elementos culturales se refiere a algunas características que se desarrollaron durante este contexto. Y eso va a permitir la fundación de nuevas culturas, nuevos estados. Este periodo formativo se va a tener pues alrededor de 4.000 años, porque aparece en el año 2000 a.C. y finaliza en el año 1532 después de Cristo. Cerca de 4.000 años, entonces sería el tiempo donde se va a desarrollar el formativo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el formativo, chicos, viene a ser aquel periodo donde se cristalizan, se van a consolidar, ¿qué cosa? Las culturas preincas, las altas culturas, que van a tener en sí ciertas características que las van a, pues, a representar, y tendría cerca de un alrededor de 4.000 años de duración. Y este periodo acabaría cuando el imperio inca finalice al ser invadido por los españoles. Entonces, esta vendría a ser las principales características o la introducción con respecto a lo que es el periodo formativo. ¿Ok? Sigamos por aquí entonces. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Ponemos por aquí lo siguiente. Características con respecto a lo que es el formativo. Chicos, una pregunta. ¿Quién es el autor que logra, pues, denominar este periodo formativo y logra ser un gran investigador acerca de las diferentes culturas que se van a desarrollar en el formativo? ¿Quién será ese autor? Muy bien, Infanzón. Estamos hablando de Luis Guillermo Lumbreras, ¿verdad? Perfecto. Así es. Profe, ¿y por qué Lumbreras es un gran investigador? Porque como te comenté hace un momento, es cierto que Tello
descubre la cultura chavín. Y Tello pensaba que Chavín fue la cultura más antigua del Perú. Pero Lumbreras, al hacer más investigaciones, se daría cuenta que Chavín en sí ni siquiera fue una cultura original, sino que tenía influencias de una cultura anterior. Entonces, este analista, este investigador que realiza, pues, proponer las diversas características del formativo, como dice su compañero, vendría a ser el señor o el autor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice Lumbreras con respecto a lo que es el formativo? Primero nos dice que a nivel económico, las culturas, los estados, durante el formativo, van a construir diferentes técnicas agrícolas, tecnologías agrícolas. Un ejemplo de tecnologías agrícolas, por ejemplo, ¿no? O mencionando por aquí lo que diría pues el autor Luis Guillermo Lumbrera, sería los canales de irrigación. Por ejemplo, chicos, antes había lugares desérticos donde se van a formar las civilizaciones, las culturas. Pero tú sabes que en el desierto, pues, no es muy factible la producción de alimentos por la falta de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los ingenieros? Los ingenieros lo que van a hacer es, van a perforar la tierra hasta un punto para que el agua del subsuelo, ¿ya? Ese agua del subsuelo, pueda drenar por una especie de tubos, ¿ya? Una especie de ductos, y esos ductos poco a poco van a ir hacia el campo desértico y van a permitir, ¿qué cosa? Van a permitir la producción de alimentos. Estos canales, llamados también como ductos o acueductos, fueron muy importantes para las culturas que se desarrollaron en la costa. Por ejemplo, la cultura nazca fue aquella que va a utilizar justamente estos acueductos, porque la cultura nazca, tú sabes muy bien, se desarrolló en el departamento de Ica, ¿sí? Y tú sabes que el departamento de Ica, pues, es una zona desértica. Entonces, por esa razón es que la cultura nazca utiliza esta tecnología llamada los acueductos. También utilizaba los puquios como reservorio de agua. Ya estos puquios eran pues pequeños buzones de agua que hoy en día pues en la sierra hay algunas familias que todavía tienen sus puquios, tienen sus buzones de agua. Esa agua que se encuentra en esos puquios es agua limpia. ¿Sabes por qué? Porque esa agua viene de los glaciares. Y el agua de los glaciares es agua limpia. Y claro, obviamente pues así sea agua limpia, es necesario pues hervirla. Porque tú sabes pues que en la naturaleza hay muchas bacterias y algunas de esas son dañinas para nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón es que a pesar que sea agua pura, es necesaria hervirla. ¿Te das cuenta? Así es. Esta vendría a ser una característica entonces con respecto a las tecnologías ya que van a desarrollar las culturas preindas. Otra tecnología, por ejemplo, que van a utilizar las culturas, según Lumbreras, sería el siguiente caso. Por ejemplo, habían culturas que se van a desarrollar en la Sierra Alta, en el altiplano, y esas zonas totalmente planas, ya, tenían pues diferentes condiciones climáticas que no le va a permitir la producción de alimentos. Durante el día, sobre la meseta, hacía mucho calor, pero durante la noche hacía mucho frío. Por esta variación de temperaturas, la agricultura no era muy favorable. A pesar de estas malas condiciones climáticas, ¿ya? O diversas condiciones climáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a comenzar a crear las denominadas chacras elevadas,
o también llamada como los waruwaru. ¿Cuál, por ejemplo, vendría a ser la cultura que estaría desarrollando estas chakras elevadas, llamadas también como los waruwaru o los camellones, donde hasta la mitad se rodeaba de agua, hasta la mitad se rodeaba de agua, toda esta, toda esta parte de la tierra se rodeaba de agua, se inundaba de agua, ¿ya? Y encima de las chakras se podía pues colocar las plantas que poco a poco van a crecer. ¿Te acuerdas qué cultura desarrolló esta construcción de los waruwaru, los camellones? ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿qué dicen por aquí? Vamos a ver qué dicen por aquí. Así es, muy bien, Urbino. Estamos hablando de los tiahuanaco, ¿verdad? Claro, recordemos chicos que los tiahuanaco son aquellos que justamente van a realizar, van a realizar la elaboración de estos waruwaru o camellones, ¿verdad? Se le dice camellones porque si te percatas, se parece a la joroba de los camellos, ¿ya? Por eso también le dijeron como camellones. Estas chakras elevadas, chicos, o waruwaru, sirvieron para, pues, producir ciertos alimentos, ¿ok? Ahora, la pregunta será, ¿esta será o no será una técnica agrícola que utilizaron las culturas para sobrevivir, para desarrollarse como tal? Por supuesto, sí. Claro. En la costa utilizaban entonces los acueductos, los puquios, también utilizaban los huachaques. ¿Qué cosa eran los huachaques? Los huachaques, por ejemplo, se van a caracterizar por ser chakras hundidas. Todo esto era la chakra, ¿ya? Lo que van a hacer es hundir toda esta parte. Van a hacer un hueco debajo de la tierra y esto lo van a hundir. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo que sobre esta agua emposada pueda crecer una planta especial que van a utilizarlo posteriormente para la pesca. Esta planta especial, ¿ya? Que va a crecer, claro, esta planta especial que va a crecer sobre el agua emposada se le va a conocer como la totora. Y esta totora fue muy importante para fabricar ¿qué cosa? Los caballitos de totora. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver que estas chakras hundidas, también llamada como los huachaques, fue otra técnica agrícola que desarrollaron las culturas costeñas, como los moche, como los lambayeque, como los chimú, con el objetivo de poder, pues, subsistir. Los huachaques, entonces, también serían parte de esta tecnología agrícola. ¿Te das cuenta? Ahora, así como en la costa se desarrollan los huachaques, los acueductos, los puquios, en la sierra, los guaruguaru, los camellones, también pues estaría desarrollando la construcción de las famosas terrazas agrícolas. Esas terrazas agrícolas se van a caracterizar por ser chacras en los cerros. Y estas chacras en los cerros recibían un nombre específico. ¿Sabes qué nombre específico recibían estas chacras sobre los cerros? Exacto. Reciben el nombre de los andenes. ¿Qué son los andenes? Son las chacras que se van a construir en los cerros, con el propósito pues de los diversos cambios del clima, con el propósito de aprovechar los espacios vacíos del campo y allí producir también parte de sus alimentos. Pero para poder tener estas chacras en los cerros, ¿ya? Era necesario colocar piedras.
como una especie de base, ¿ya? Entonces, estos andenes, como dice su compañero Urbino, ¿ya? También vendría a ser parte de las tecnologías agrícolas que van a desarrollar las culturas. Por ejemplo, estos andenes lo crearon los Huarpa, lo van a utilizar los Wari y lo van a utilizar los Incas. Entonces, vemos que sería otro ejemplo con respecto a lo que es la tecnología agrícola. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. Ahora, si nos podemos dar cuenta, ¿ya? Las poblaciones, las sociedades que van a dedicarse pues a la actividad agrícola en sí, van a producir alimentos. Pero la pregunta es, ¿producirán pocos alimentos o muchos alimentos? ¿Qué van a producir? ¿Pocos o muchos? Si conocen las técnicas agrícolas. Producen muchos alimentos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando tú produces muchos alimentos? Te va a quedar de sobra, ¿verdad? Ya, a esa sobra de alimentos se le va a conocer como el nombre de excedente de producción. ¿Qué cosa es el excedente de producción? Son los alimentos que te han sobrado. No has podido, pues, consumirlos, pero te han sobrado. Entonces, ¿qué pasaba, chicos, cuando me quedaba a mí muchos alimentos que ya no puedo consumir? Pues es necesario intercambiarla, ¿verdad? Así es. Y por esa razón es que se va a practicar el trueque, ¿verdad? ¿Qué características tenía el trueque? El trueque, chicos, va a ser una especie de intercambio directo. Pero el detalle es que el trueque se caracteriza por ser un intercambio de cosas que a mí me sobran, cosas que me sobran, por las cosas que me faltan. Por ejemplo, si yo soy de la costa, ya tengo pescado, maíz, algodón, pero de repente quiero hacer mi mate de coca, entonces tengo que ir a dónde? ¿Dónde crece la coca? ¿Dónde crece la coca, chicos? En la selva, ¿verdad? En la selva. Entonces, ¿hasta dónde tengo que irme? Hasta la selva. Pero si yo quiero cambiar coca o quiero tener coca, ¿qué tengo que darle a cambio a la gente de la selva? Fácil, pues. ¿Qué cosa no se puede producir en la selva? El algodón. ¿Qué no se puede capturar en la selva? Los mariscos, los moluscos, el maíz se puede cosechar en la costa. Entonces, la gente de la costa iba con sus sacos de maíz, ¿ya? Sacos de maíz, y lo llevaba hacia la selva para que las culturas de la selva le intercambien, pues, la hoja de coca. Ellos le van a intercambiar su hojita de coca. Ahora, chicos, ojo que la hoja de coca es muy beneficiosa para el cuerpo, ¿ya? No necesariamente la coca es una droga, ¿no? Porque muchos chiquitos creen que la coca es una droga. Cuando procesan la coca ilegalmente y hacen la pasta básica de cocaína, eso sí es una droga. Pero la hoja de coca en sí no es una droga, ¿ya? Hay muchos chicos que se, se alocan, ¿no? Se dicen, uy, droga, droga, no, eso no es droga, chicos, ¿ya? Esta plantita sirve bastante para la gente del campo, porque ellos cuando se dedican a trabajar en las chacras necesitan tener mucha energía. Esta hoja de coca le da fuerza, le da energía, ¿ok? Por eso que los campesinos cuando van a la chacra, primero tienen que chachar su coca, ¿ya? ¿Para qué? Para que estén fuertes, resistan justamente el trabajo en el campo. La coca también es importante para hacer, pues, el mate, ¿no? Argentina, por ejemplo,
es uno de los países que consume este mate tradicionalmente. ¿Te das cuenta? La hoja de coca, chicos, es muy importante. Tiene muchos beneficios, ¿eh? Pero lamentablemente hay gente del mal vivir que lo procesa y lo crea como droga. ¿Te das cuenta? ¿Ya? En la antigüedad la coca era muy importante. Así es. Entonces, mira, el trueque se va a caracterizar por ser aquel intercambio por productos que a mí me sobra. Por ejemplo, me sobra maíz, me sobra pescado, moluscos, por cosas que a mí me faltan, que yo necesito. A este intercambio se le va a conocer como el trueque. Bueno, entonces vamos a ver, muchachos, que cuando sobraban alimentos, cuando se daba el excedente de la producción, pues las culturas se dedicaban a intercambiar, intercambiaban diferentes productos. Eso justamente va a ser otra característica económica que se va a desarrollar. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, a nivel cultural se da la aparición y la expansión de la cerámica. Sabemos nosotros que la cerámica es aquel resto material que comprueba la existencia de una cultura. Con la aparición de la cerámica, chicos, se va iniciando el proceso formativo. Cada cultura que tenía su cerámica se va a caracterizar como sociedad, como civilización. A nivel religioso y político, vamos a ver de que se da el dominio de los centros ceremoniales a través de templos o construcciones ceremoniales, donde los sacerdotes tuvieron el control teocrático. Ahora, la pregunta, chicos, es la siguiente. ¿Por qué razón los sacerdotes tenían el poder sobre la sociedad? ¿Por qué razón los sacerdotes tenían poder sobre la sociedad? A ver. Y eso lo acabamos de decir hace un rato. ¿Por qué los sacerdotes se mantienen en el poder? Porque ellos controlan la sociedad. Chicos, ¿qué conocimientos tenían los sacerdotes? Astronómicos, ¿verdad? Porque podían predecir el fenómeno climático, podían predecir los diferentes climas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro conocimiento tenían los sacerdotes? También tenían conocimientos hidráulicos. Entonces, producto de sus amplios conocimientos de los sacerdotes, eso va a permitir que ellos tengan poder, se mantengan en el poder. De todas las culturas preincas, los sacerdotes más prestigiosos, los mejores sacerdotes, ¿sabes en dónde se encontraban? Se encontraban en la cultura chavín, siendo el templo de Chavín de Huántar el más importante. Por esa razón es que las teocracias, ¿ya? Sería otra característica que posee el formativo. Porque estos centros ceremoniales garantizan el fuerte poder y prestigio que tenían quienes, que tenían los sacerdotes. Entonces, esa es la razón importante por el cual se estaría desarrollando este proceso. ¿Qué más? A nivel ideológico, la trilogía ceremonial o el culto a los dioses terroríficos. Bueno, eso lo acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los animales, chicos, que van a ser venerados por la naturaleza y van a ser representados en la iconografía cultural? Lo acabamos de decir, ¿cierto? El felino, ave y serpiente, ¿verdad? Felino, ave y serpiente. ¿Ah? Y a nivel social, vamos a ver pues que se da la especialización del trabajo, ¿ya? Pero también se da la división
la división de sociedades, la división de sectores. La clase dominante, por ejemplo, estaba representada por gobernantes, curacas, jefes militares, sacerdotes, mientras que la clase dominada estaba conformada por campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos. Profe, ¿en el Perú habían esclavos? Sí, se habían esclavos. ¿Y cómo se puede saber si hay esclavos, profe? Fácil. Cuando los pueblos o culturas se expandían y vencían a sus adversarios, muchos de ellos eran convertidos en esclavos. Entonces, a esta división social, a esta división estratificada, se le llamaría como sociedad esclavista, porque habían clases en el poder, clases poderosas y clases que van a ser duramente dominantes. Pues bueno, ¿ah? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver por aquí ahora el formativo inicial o temprano. Se va a caracterizar pues porque, como lo dijimos hace un rato, se consolida la economía agrícola con los proyectos hidráulicos, ¿ok? Se da inicio del cultivo del maíz. Chicos, ¿para qué servía el maíz? Lo dijimos la semana pasada. ¿Para qué servía el maíz? ¿Para qué servía el maíz, chicos? Para la chicha, ¿verdad? Para la chicha de jora, ¿sí o no? Claro. Recuerden, chicos, que el maíz va a ser muy importante, que incluso va a ser venerado como si fuese una especie de deidad. ¿Ya? Así como los mayas, aztecas, veneraban pues el cacao, ¿ok? Vamos a ver pues que las culturas preincas veneraban mucho el maíz, porque tenía diferentes aportes. Bueno, entonces el cultivo del maíz se inicia durante el periodo formativo. ¿Qué más? Surge la cerámica, ya te lo dije. La cerámica viene a ser el principal resto material que comprueba la existencia de la sociedad. La orfebrería, ¿qué significa orfebrería? El trabajo de los metales, ¿verdad? Bien. El telar, la textilería, por supuesto. Pregunta, ¿de qué material se hacían las telas? ¿De qué material, de qué materia prima se hacían las telas? Del algodón, ¿verdad? Del algodón. Entonces, vamos a ver de qué sería otra característica importante del formativo inicial o formativo temprano. ¿Ya? Este formativo inicial o formativo temprano, chicos, también se va a desarrollar entre el año 2000 al año 1500 antes de Cristo. ¿Ya? Otra característica también del estado del formativo inicial o el periodo inicial o temprano será el surgimiento de los estados teocráticos, o sea, las sociedades que van a ser controladas por quienes. ¿Quiénes controlan los templos, chicos? ¿Quiénes habitan los templos? Controlan a la sociedad. Los, los sacerdotes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, cuando tú veas estados teocráticos, tiene que ver bastante con el control sacerdotal sobre la sociedad. ¿Ok? Las primeras culturas o civilizaciones entonces se van a ir formando gracias a estas características. ¿Cuáles son las periodizaciones que se hacen con respecto al formativo? Por ejemplo, John Rowe es un autor que va a hablar acerca también de las culturas preincas, pero él lo va a dividir a través de periodos iniciales, finales, que después lo estaría denominando como horizontes e intermedios. Pero como hablamos del formativo, es más importante la priorización de Lumbreras que la de John Rowe. Lumbreras divide el formativo en tres etapas: formativo inicial o temprano, formativo medio y el formativo superior o formativo final.
Estas tres etapas se van a caracterizar en el formativo. Y las culturas o los estados que van a aparecer durante el formativo serían Sechín, Garagay, Kunturwasi, Cupisnique, Cotoxhuayra Jirca y Albas. Y estas culturas van a ser aquellas que se van a desarrollar durante el formativo inicial o formativo inferior. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver por aquí el caso de Sechín. ¿Dónde queda Sechín? Sechín, chicos, se estaría desarrollando en Ancash, en la región de Casma, ¿ya? Muy cercano, donde después se estaría formando, se estaría originando la cultura chavín, ¿ya? Incluso algunos autores creen que chavín proviene de Sechín. ¿Suena o no suena igual, chicos? Chavín, Sechín. Suena muy parecido, ¿verdad? Por eso que algunos creen que realmente Chavín fue una continuación de Sechín, porque todos los elementos que desarrolla Sechín lo desarrolla Chavín. Por ejemplo, en la parte cultural, con la construcción de templos, la litoescultura, la iconografía sobre la piedra, ¿ya? En caso de la cerámica, con asa estribo, por ejemplo, Chavín lo tendría sacando de la cultura cupisnique, por ejemplo. ¿Ya? Pero la gran parte de conocimientos que tenía Chavín lo sacó principalmente de Sechín. Y Sechín fue una evolución bastante amplia con respecto a las culturas preincas. Sechín, por ejemplo, destaca en la presencia de esta iconografía, la representación pues de una sociedad guerrera, como este caso de soldado, que tiene una porra, una especie de mazo, y en su cabeza tiene un casco. Y sobre su cabello se encontraban las cabezas de sus vencidos, de sus adversarios. El templo de Sechín, chicos, va a ser conocido como el templo de las estelas porque se van a encontrar muchas piedras con la representación de seres, como los guerreros o sacerdotes. En esta cultura, los personajes más importantes fueron los sacerdotes y los guerreros. ¿Okay? Y este templo estaría hecho de barro y también de piedra. ¿Ok? Esta entonces vendría a ser la característica del cerro Sechín o la cultura Sechín. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene Sechín? Por ejemplo, se puede apreciar en el mural del templo de Sechín la siguiente imagen. Miren, algunos autores mencionan que en la cultura Sechín se han practicado diferentes sacrificios humanos. ¿Cómo se puede comprobar? A través de estas imágenes. Se puede apreciar, chicos, que alrededor de este guerrero se encuentra, mira, una pierna, cabezas, vísceras, corazón, estómago, otras cabezas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se puede interpretar cuando tú ves piernas mutiladas, cabezas, vísceras? ¿Qué puedes entender? Que probablemente haya habido sacrificios humanos o no. Habla. Ha habido sacrificios humanos, ¿verdad? ¿Y cuál era la necesidad, chicos, de hacer sacrificios humanos? Chicos, ¿cuál vendría a ser la necesidad de hacer sacrificios humanos? ¿Por qué crees tú que las culturas van a desarrollar sacrificios humanos? ¿Por qué crees? A ver. Claro, tiene que ver parte de su creencia, ¿no? Porque recuerda que ellos dependen bastante de qué? Dependen bastante de la naturaleza. Claro. Y como la naturaleza le proveía de diferentes alimentos, de diferentes productos,
pues para ellos era muy importante rendir un tributo, rendir una especie de culto, ofrenda a favor justamente de estas deidades. Y para eso se realizaban sacrificios humanos. Por eso que Sechín representa un claro ejemplo de que se desarrollaron sacrificios humanos. Federico Kaufman, el autor que vimos la semana pasada, pues también logra completar esta teoría de que en Sechín se desarrollaron sacrificios humanos en honor a los dioses naturales, debido a que era necesario, ¿qué cosa? Era necesario realizar una especie de ofrenda o tributo. Y por eso que se puede apreciar esta especie de sacrificios. ¿Ya? Otros autores creen de que esta imagen representa a la forma como quedaban las sociedades después de batallas. Chicos, una pregunta. Cuando un grupo de personas se enfrenta en una batalla, ¿van a terminar bien? ¿Van a terminar pues ilesas, sin ninguna herida en una batalla? Obviamente que no, ¿sí o no? Algunas personas se quedan sin brazo, sin pierna, hasta sin cabeza, ¿sí o no? Claro, producto de la lucha, producto del salvajismo en la batalla. Y por eso que algunos creen de que en realidad esta imagen representa pues a la forma como quedaban pues la sociedad después de cruentas batallas. ¿Ya? Pero la gran mayoría cree que a pesar de esta hipótesis, es bastante probable que Sechín haya desarrollado sacrificios humanos. Por eso que Sechín va a ser importante debido a la presencia de la iconografía que representa pues en parte la realidad y su cultura. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver que Sechín, por ejemplo, destaca en la creación de estelas. ¿Qué es una estela? Es una piedra, ¿verdad? Una piedra grande. ¿Ya? Esa piedra grande, ¿ya? Va a ser importante porque se va a representar su iconografía. Y algunos autores sostienen que Chavín tendría mucha influencia de Sechín por la presencia de estelas, por la presencia de la litoescultura, la representación de la sociedad a través de la piedra. Entonces, chicos, estas vendrían a ser las características con respecto a el estado Sechín. ¿Se entienden estas características del estado Sechín entonces? Chicos, ¿se entienden estas características del estado Sechín? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Ya, ok. Luego de Sechín, encontramos por aquí a Garagay. ¿En qué destaca Garagay? Garagay va a ser otro estado del formativo inicial que estaría apareciendo en Lima. Como te dije, en el distrito de San Martín de Porres, tú vas a encontrar la huaca de Garagay. Y esa huaca de Garagay destaca bastante por ser un templo escalonado. Y en los murales de ese templo escalonado, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar su iconografía. ¿Representado en qué? Representado en sus dioses. Por ejemplo, ¿te acuerdas qué representa esta iconografía? ¿Qué tipo de dioses? Los dioses de la naturaleza, ¿verdad? Como el caso del felino, ¿qué más? Felino, ave y serpiente, ¿cierto? Aquí se puede representar parte de la trilogía ceremonial. En la otra imagen también, mira, parece un dragón, ¿no? Pero no es un dragón, chicos, es un caimán. Un caimán con cabeza de felino. ¿Qué, profe? ¿El caimán también era un dios natural? Sí. El caimán también era muy importante como dios natural. El reptil también se va a presentar justamente a través del caimán, con cabeza de felino. Estas características entonces van a representar que las culturas antiguas
pues van a inmortalizar su creencia sobre los templos, sobre los murales. Y a eso se le va a llamar como la iconografía de Garagay. En caso de Garagay, por ejemplo, se estaría desarrollando pues en el año 1500 al 600 a.C. ¿Okay? Y esta se va a caracterizar por poseer templos, huacas, con la iconografía de su cultura. Posterior a Garagay, encontramos a Cunturhuasi, se va a desarrollar en la región de Cajamarca, y Cunturhuasi destaca mucho en qué. ¿En qué crees que destaca Cunturhuasi? A ver. ¿En qué creen, chicos, que destaca Cunturhuasi? Muy bien, en la orfebrería. Cunturhuasi presenta templos, ¿ya? Pero lo que más destaca Cunturhuasi es en la presencia de la orfebrería. Aquí, por ejemplo, se puede ver un resto, ¿ya? Llamado los gemelos. ¿Por qué los gemelos? Porque esta representación es muy probable que trate de presentar la dualidad. Dualidad significa el control de la política y la religión. Por esta razón es que se le va a conocer a este resto como los gemelos, que probablemente representa la dualidad. ¿Ya? Cunturhuasi también destaca por tener templos y sobre todo también tener estelas, piedras donde se va a representar a los dioses. Por ejemplo, en estas imágenes se puede apreciar el felino o no. Chicos, en estas imágenes se puede apreciar a los felinos o no. ¿Sí o no? Claro, mira los colmillos, la nariz ancha, los surcos. ¿Qué representan los surcos? Las serpientes, ¿sí o no? Y mira, hay garras. Acá hay garras de ave. También representa parte de la trilogía ceremonial, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver que Cunturhuasi destaca en la orfebrería y la presencia de estelas en sus templos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Encontramos también a Cotox Guairajirca, que se va a desarrollar pues en la región de Huánuco. Recuerda que Cotox, ¿ya? Aparece en el arcaico final, ¿ya? Pero Cotox va a evolucionar poco a poco, ¿ya? Aparece Cotox Guairajirca, donde aparece la cerámica, Cotox Cotox, Cotox Chavín. Hay diferentes periodos de Cotox, pero la más importante, donde se dan los inicios y los orígenes de la cerámica, se le conoce como Cotox Guairajirca. Y en Cotox Guairajirca destacaron diferentes templos. ¿Cómo se llamaba, chicos? ¿Se acuerdan el antiguo templo de Cotox? ¿Cómo se llamaba el antiguo templo de Cotox? ¿Se acuerdan? El templo de las manos cruzadas, ¿verdad? Ya, ese templo de las manos cruzadas va a ser una especie de base para que se continúe construyendo más templos, más construcciones teocráticas. ¿Se dan cuenta? Cotox Guairajirca, por ejemplo, se va a caracterizar por presentar estos tipos de cerámica. Ahí tenemos las diferentes bases, diferentes fases de Cotox. Por ejemplo, Cotox, Cotox Guairajirca, Cotox Higuera, Cotox Chapín, Cotox San Blas, Cotox Sarapatac. Todas estas son las fases de Cotox. ¿Se dan cuenta? Y Cotox poco a poco va desarrollando lo que es la cerámica. Esta imagen, por ejemplo, ¿a qué te hace recordar? ¿A qué templo? ¿A qué templo te hace recordar esta imagen? Manos cruzadas. Al templo de las manos cruzadas, ¿sí o no? Entonces, por esta razón vemos que Cotox destaca principalmente en las cerámicas, como el caso de Cotox Guairajirca, ¿no? Caracterizado, pues, en el templo de las manos cruzadas, ¿no? Bien. Cupisnique, ya para ir finalizando, chicos, Cupisnique se va a desarrollar en la región de la costa norte,
¿Ya? Cupisnique es importante por la presencia de esta cerámica. Mira bien, ¿qué imagen tiene esta cerámica? ¿Qué animal representa? Háblame, háblame. ¿Qué animal? Una serpiente, ¿verdad? Pero mira bien a la serpiente. ¿Cómo son sus colmillos? ¿Se parecen a los colmillos de una serpiente o a los colmillos de un felino? Felino, ¿verdad? Y mira, ¿qué tiene en la cabeza? Pregunta, ¿las serpientes tienen una cresta? No, ¿verdad? ¿Qué animales tienen una cresta? Las, las aves, ¿no? Entonces, chicos, ¿se puede apreciar perfectamente o no la trilogía ceremonial? Ah, te das cuenta. En esta imagen se puede apreciar la trilogía ceremonial perfectamente. Y mira el asa. ¿Cómo se llama esta asa? Que también Chavín la va a desarrollar. El asa estribo, ¿verdad? El cuellito se le conoce asa estribo, ¿ya? Por eso dicen los autores que Chavín va a tener influencias de Sechín y Cupisnique. Sechín por la arquitectura y Cupisnique por la parte cerámica. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría pasando. Incluso Cupisnique, chicos, apareció en el mismo periodo de Chavín. Por eso que Chavín tenía mucha influencia de Cupisnique, sobre todo en la cerámica. Y Cupisnique, ya para finalizar, también destaca pues en la presencia de templos. Oye, una pregunta, ¿qué forma tiene este templo? Del peor equipo del país, ¿sí o no? ¿Qué forma tiene este templo? ¿Cuál es el peor equipo del país, chicos? La U, ¿verdad? Obvio, ¿no? Claro. F para la U, ¿no? Claro. Pregunta, ¿Chavín tenía o no tenía templos en U? Sí tenía templos en U, ¿verdad? Pero date cuenta que Cupisnique también presenta esos templos en forma de U. Entonces, chicos, cuando veamos a Chavín, ¿diremos exactamente que fue la cultura más antigua del Perú o fue un conjunto de síntesis? Fue un conjunto de conocimientos. Un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Fue un proceso de conocimiento, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el proceso donde se van formando las culturas, chicos? ¿Cómo se le llama? El formativo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? ¿Alguna pregunta con respecto a ello, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Ya está. Listo. Entonces, vamos a pasar a la dirigida. Vamos a pasar a la dirigida. Muy bien. A ver, dice, la número 1, observa la imagen 1 y explica qué condición tenía ese personaje. A ver. Sorry, chicos. El cambio de clima, cambio de clima. A ver, chicos, la imagen 1, ¿qué representa? Aquí está. La imagen 1, ¿qué representa? Representa a un guerrero, ¿verdad? Gracias, mi panzón. Representa a un guerrero, ¿cierto? Entonces colocamos ahí, la imagen 1 representa la sociedad guerrera. Coloquen ahí, sociedad guerrera. ¿Ya? Sociedad guerrera. Vestimenta y sociedad guerrera. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, 2. Explica qué observa en el monolito Sechín de la imagen número 2. Acá, ¿qué se puede representar? La iconografía, ¿verdad? La iconografía Sechín. Coloquen ahí entonces la iconografía Sechín. Bien, iconografía Sechín.
La siguiente dice, explique quiénes serían las cabezas trofeo de la imagen número 3. ¿Qué serían? Serían sus adversarios, ¿verdad? Sus enemigos, ¿cierto? Cabezas trofeo de sus enemigos. Entonces coloquen ahí cabezas trofeo de los enemigos. ¿Bien? Listo. Entonces la 1, la 2 y la 3 ya tenemos claro. La 4 dice, señalar en qué territorio del Perú fueron encontradas esas evidencias culturales del formativo. A ver, rápidamente, ¿ya? Voy a colocar aquí. Joya de Cunturhuasi. Uy, qué fácil. ¿A qué cultura pertenece? Cunturhuasi, ¿verdad? Cunturhuasi. Muy bien. Siguiente. Monolito de Sechín. ¿Qué cultura? Uy, qué fácil, ¿no? Sechín. Escultura en Garagay. Uy, qué fácil, ¿no? En Garagay, ¿verdad? ¿Dónde queda Garagay? En Lima, ¿verdad? Lima. ¿Dónde queda Cunturhuasi? Abajito le ponemos Cajamarca. Cajamarca. ¿Dónde quedaba Sechín? Ancash, ¿verdad? Ancash. Ancash. ¿Dónde queda Caral? En Lima también, ¿verdad? Lima. Muy bien. Listo. Esta sería la respuesta de la número 4. ¿Ya? Cunturhuasi, Cajamarca, Sechín, Ancash, Garagay, Lima y Caral, Lima. Muy bien. Sigamos. Siguiente pregunta. 5. ¿Qué elementos de la sociedad surgen en el formativo peruano? ¿Qué elementos? ¿En qué destaca? En la cerámica, coloquen ahí, cerámica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más desarrollan, chicos? Cerámica, orfebrería. ¿Qué más? Textilería, ¿verdad? Ponemos ahí entonces cerámica, textilería, orfebrería. Cerámica, orfebrería, textilería. ¿Qué más? Arquitectura, ¿verdad? Muy bien. Iconografía, perfecto. ¿Ya? Listo. Eso le coloca, ¿ya? Muy bien. Sigamos por aquí. Siguiente. Dice, son elementos que surgen en el formativo. ¿Cuál sería, chicos? Elementos que surgen en el formativo. ¿Cuál sería? ¿En cuál de todos esos elementos destacaría? Muy bien, en el Estado, ¿verdad? Porque pregunta, durante el formativo inicial, ¿quiénes gobiernan? Los estados. Los, los sacerdotes, ¿verdad? Por lo tanto, la gran mayoría de culturas en el formativo inicial van a ser gobernados por sacerdotes, ¿cierto? Claro, un estado teocrático, así es. Muy bien, correcto. 2 dice, es el personaje que adquiere mucho poder en el formativo. ¿Quién es el personaje que adquiere mucho poder? Los sacerdotes. ¿No? Ya lo dijimos hace un momento, ¿sí? Los sacerdotes, los curas, ¿sí? Muy bien. 3. ¿En qué lugar se concentran los tributos del pueblo? ¿Dónde se llevan los tributos del pueblo? ¿Dónde se lleva, pues, las ofrendas? Muy bien. En los templos, ¿verdad? Templos. Podemos encontrar los observatorios astronómicos en. ¿Dónde habían observatorios astronómicos? Templos también, ¿verdad? Por supuesto, templos. Muy bien, chicos. Listo. La 5 dice, ya para terminar, Sechín y Caral se ubican respectivamente en
Ya, chicos, rápido. ¿Dónde estaba Sechín? Sechín es Ancash y Lima. muy bien. ¿Dónde estaba Caral? Lima, ¿no? Entonces sería Ancash y Lima, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos. Esa sería entonces la respuesta. Ok, entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte divertida. Vamos al temático, chicos. Todos al temático, ya saben, cámaras prendidas. No sean tímidos.